Oremos a nuestro buen Señor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora del día. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran cuidado. Gracias por concedernos el poder estar aquí, Señor, delante de ti. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por tu gran cuidado, Señor, por permitirnos venir ante tu presencia, Señor, honrarte, glorificarte, exaltarte, Señor. Es un privilegio inmerecido, Dios, porque nos has concedido a nosotros, humanos, pecadores, Señor, débiles, hechos del polvo, el acercarnos ante tu santa presencia para honrarte con nuestra vida, honrarte con todo nuestro ser. Y es gratificante, bendito Dios. Gracias por concedernos tan maravilloso privilegio, por concedernos tan maravillosa bondad, Señor, de poder acceder a ti, de poder venir ante ti, de poder, Señor amado, disfrutarte de ti, Señor. Porque no solamente es un tema de experiencia, de sentires bonitos, es algo que llena nuestra vida, Señor, que nos santifica, que nos purifica, Señor, que nos ayuda contra los deseos que batallan contra nuestra alma, Señor, para ofenderte, que nos ayuda para la santificación, que nos fortalece para perseverar en esta vida, Señor, llena de conflictos, llena, Señor amado, de cosas que lo único que buscan es contaminarnos, que buscan es hacernos pecar contra ti, bendito Dios. Pero aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, por tu gracia, por tu benevolencia, por tu bondad, porque nos has concedido el poder estar ante ti, Señor. Padre, aquí estamos delante de tu presencia para darte honor, darte gloria, darte alabanza y darte toda exaltación, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias por concedernos el estar ante ti. Gracias por concedernos el poder glorificarte a ti, bendito Dios. Todo honor y gloria sea para ti siempre. Todo honor y alabanza sea dado a ti. Padre, gracias, Señor amado. Gracias porque podemos deleitarnos en tu maravillosa presencia. Pero también, Señor, en medio de expresar las razones de por qué, Señor, es un privilegio estar ante tu presencia, también, Señor, venimos a pedirte que nos perdones, Señor, por todas las formas en cómo te ofendemos, en cómo pecamos contra ti, Señor. A veces no solamente pecamos haciendo lo malo, pecamos también dejando de hacer lo bueno, Señor. Pecamos, debemos acudir ante tu presencia, Señor, pero aparte de ello, bendito Dios, también terminamos, Señor amado, no acudiendo a la oración, no acudiendo a la comunión con tu palabra, Señor, no sumergiéndonos en ella, bendito Dios. Y es también, Dios de la gloria, es pecaminoso y es lo principal, Señor, porque cuando renunciamos o abandonamos, Señor, o descuidamos la oración, la comunión con tu palabra, eso es lo que causa debilidad en nuestra vida y lo que termina siendo, causando que terminemos cediendo a pecados, terminemos cediendo, Señor, estemos debilitados para combatir el pecado y terminemos cediendo a él, Señor. Tal vez no en acciones, pero sí en pensamientos, Señor. Y por eso aquí estamos, Dios mío, para pedirte que nos perdones, que nos santifiques, que nos limpies, que nos purifiques, Señor amado. Que nos limpies de toda contaminación de carne y de espíritu, por todas las maneras en cómo nos hemos contaminado a través del pecado, Señor, a través de los ojos, a través de las palabras, a través de lo que oímos, a través de lo que hablamos, a través de lo que pensamos, Señor, de lo que hay en nuestro corazón. Límpianos, perdónanos por todo ello, Señor, pero también purifícanos, Dios de la gloria, te lo pedimos. Santifícanos, te lo rogamos. Te lo pedimos, Señor, porque queremos, si bien lamentable y tristemente todos los días hay impureza en nuestra vida, hay contaminación en nuestra vida. Bueno, todos los días, Señor, queremos luchar contra ello y vivir en esa pureza, Dios. Sé que no seremos perfectamente, Señor, santos, perfectamente puros,
pero tampoco estamos llamados a ser siempre, a estar totalmente contaminados. Hay luchas, Señor, que sabemos que vamos a perder, pero también hay luchas que vamos a ganar, que vamos a vencer, Señor, no por nosotros, sino por causa tuya, por tu gracia en nuestra vida, bendito Dios. Y por eso aquí estamos, Señor. Por eso aquí está nuestra vida, para darte honor, gloria, alabanza y toda exaltación, para darte toda alabanza y toda honra, bendito Dios. Y por eso aquí estamos, Señor. Límpianos, por favor, pero también fortalécenos para retomar esa vida de oración o esa comunión con la palabra, Señor, o para reconocer nuestros pecados, oh Dios, de aquellos que no solamente se basan en lo que hicimos, sino en lo que dejamos de hacer, especialmente porque somos como tal vez hemos obtenido o estamos acostumbrados a la capacidad de que cuando hay algo que es notable, pecaminoso, y nosotros pedimos perdón por ello. Pero cuando abandonamos la oración, cuando abandonamos la comunión con tu palabra, cuando nos acostamos incluso a dormir sin ponernos a cuenta contigo, Señor, no lo vemos como pecaminoso. No pedimos perdón por ello, simplemente porque creemos que ahí no nos contaminamos, sino que simplemente dejamos de hacer algo como si eso que hubiésemos dejado de hacer fuese algo insignificante. Y entonces nuestro corazón se va llenando de pequeños actos pecaminosos de desobediencia, porque cuando no accedemos a algo que tu palabra nos dice que hagamos, la mancha ahí es la desobediencia. No recibimos contaminación de afuera, la contaminación vino de adentro. Perdónanos, Señor, por todas las formas en cómo te ofendemos. Perdónanos, Señor, por todas las maneras en cómo pecamos contra ti, bendito Dios. Y ayúdanos en tu gracia. Ayúdanos en tu bondad y en tu misericordia, Señor, a procurar, Dios de la gloria, el vivir para ti, Señor, para honrarte, exaltarte, bendecirte, Dios mío, y el poder estar siempre rendidos a ti. Fortalécenos, Señor. Levántanos, por favor, levanta nuestras manos que tal vez estén cansadas. Fortalece nuestras rodillas que tal vez estén debilitadas. Alienta nuestros corazones que tal vez estén apocados, Señor. Y ayúdanos, Dios. Ayúdanos a procurar tu gracia, tu fuerza y siempre, Dios, la comunión a través de tu Santo Espíritu, que es aquel a quien nos ha dado como consolador, ayudador de nuestras vidas, para honrarte y exaltarte con nuestro ser. Gracias te damos, Señor. Todo honor, toda gloria, toda alabanza y exaltación sea dada a ti, porque tú eres digno de recibirla, porque tú eres digno, Señor, de ser honrado a través de ella. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias por nuestras familias y gracias por este día, al cual de antemano, Señor, encomendamos delante de ti para que en todos nos guíes, nos dirijas y nos ayudes a dar la pelea en tu gracia, con tu ayuda, con tus fuerzas, Señor, por tu Espíritu, hasta donde podamos, bendito Dios. Sabemos que en medio de eso glorioso que nos has dado, Señor, pues también se interpone nuestra debilidad. Pero que podamos batallar hasta el fin de nuestros días, hasta cuando tú regreses, Señor, hasta que llegue ese momento en donde esto débil se vista totalmente de esa pureza, de esa perfección, donde esto inmortal se vista de inmortalidad, donde esto corrupto se vista de incorrupción, donde esto pecaminoso se vista de total santidad, Señor. Eso que tú harás cuando regreses por nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu, nuestro Consolador, Señor, nuestro otro Consolador, Señor. La gloria y la honra sea para ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Noviembre 6. Buscando seguridad. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Mateo 19, 16 y 21 al 22. Cumplir reglamentos religiosos en un intento de ser aceptados en el cielo
no producirá una sensación de paz, ni de seguridad, ni la garantía de perdón. Tampoco nos dará la vida eterna. Fue la falta de seguridad en el perdón lo que llevó a este joven a acercarse a Jesús y plantear su pregunta con valentía. Era rico. Lucas añade el detalle de que era un gobernante, poderoso e influyente. Lucas 18:18. El tipo de persona a la que el mundo admira y considera bendecida. No solo eso, sino que tomaba en serio el cumplimiento de los mandatos de Dios. Se supone que debemos mirarlo y pensar, si alguien puede llegar a la vida eterna, seguramente es este hombre. Así que este hombre probablemente esperaba que Jesús le diera una palmadita en la espalda por su cumplimiento de las reglas y le asegurara su recompensa celestial. Pero en lugar de eso, Jesús le señaló amablemente que no había cumplido la ley de Dios a la perfección. De hecho, el joven había quebrantado el primer mandamiento. En lugar de amar a Dios con todo su corazón, su alma, sus fuerzas y su mente, había adorado sus riquezas, como lo demostró el hecho de que se fue de la presencia de Jesús cuando se le pidió que eligiera entre su maestro y su dinero. Jesús le mostró a este hombre que los mandamientos de Dios no son una escalera que subimos para alcanzar su aceptación, sino un espejo que revela nuestra verdadera condición espiritual. En el fondo, el joven rico tenía un problema de corazón. Ese es también nuestro problema. La Biblia dice que nacemos en conflicto con Dios y somos incapaces de establecer una relación correcta con Él. No hemos amado a Dios con todo nuestro corazón porque hemos amado otras cosas más que a Él. Nosotros compartimos la incapacidad del joven gobernante para obedecer la ley de Dios y amar a Dios como debería haberlo hecho. Nadie lo ha hecho, nadie puede, y nadie amará a Dios y guardará sus mandamientos perfectamente, excepto Jesús mismo. Pero esto es en realidad una buena noticia. La salvación no depende de nosotros ni de lo que hagamos. Más bien, la paz, la seguridad, el perdón y la posición correcta ante Dios llegan cuando nos encomendamos a su misericordia, cuando aceptamos su oferta de salvación como un regalo gratuito que no puede ganarse ni comprarse, y cuando nos inclinamos en humildad y gratitud ante la provisión que Jesús hizo mediante su muerte expiatoria en la cruz. Este hombre no tenía que alejarse con tristeza de Jesús. Pudo haber renunciado a su orgullo y autosuficiencia. Pudo haber conocido el gozo de poner a Jesús en lugar de la tristeza persistente de confiar en su propia bondad y aferrarse a su riqueza. La autosuficiencia siempre resultará inútil o nos causará ansiedad, tanto a nosotros como sucedió con él. Pero si vamos ante nuestro Salvador con la fe y la confianza de un niño, podemos experimentar la verdadera paz y la seguridad de la vida eterna. Así que entroniza a Jesús en tu corazón y prepárate para poner todo lo que eres y tienes a su servicio. Acércate a Jesús con las manos vacías y conoce el gozo y la vida que Él da. Mateo 19, 16, 30 para profundizar. Ahí tenemos, creo que la conocidísima historia del, como algunos llaman, ¿no? El joven rico, dice, el joven rico. Y es una historia que conocemos bastante, ¿no? Muy interesante. Bueno, el escritor da el detalle de que Lucas lo llama, ah, nos da el dato de que es un gobernante. Eso puede implicar pues, que es una persona joven que no pase de pronto de los 40 años, al cual todavía se le consideraba o estaba dentro de esa época o etapa de la juventud. ¿No? Hoy en día es que ya a partir de los 30 se consideran viejísimos. Pero bueno, el hecho es que este hombre o joven, como queramos llamarlo, tenía muchas riquezas. Y es interesante el entramado
que Mateo, por ejemplo, nos presenta, ¿no? Porque note que él se le acerca, es aquí donde encontramos la frase cuando leemos desde Mateo 16, de Mateo el de 19, verso 16, eh, que aparece la frase, no me llames bueno porque solo uno es bueno y mi Padre. Pero es curioso porque Jesús es bueno. Sí, Jesús, o sea, Jesús sí puede aplicar eso. ¿Verdad? Jesús no era pecaminoso. O sea, él tenía también la característica, el atributo de la pureza, pero debemos entender que la razón por la cual Jesús llama o le dice eso, le responde de esa manera al joven rico, no es porque Jesús no fuera bueno, ¿sí? Alguien pudiese interpretar, bueno, si el joven o aquella persona le dice maestro bueno, y Jesús le dice, no me llames bueno porque solo mi Padre es bueno, ¿significa que Jesús no es bueno? O sea, que Jesús no tenía bondad, que Jesús no tenía esa benignidad plena. ¿Verdad? ¿Qué significa? No, que él era hombre, entonces estaba incompleto. No, no porque se entiende que Jesús es verdadero y completo hombre y verdadero y completo Dios cuando estuvo en la tierra. Sí, ahorita se habla de verdadero y completo Dios y verdadero y completo hombre porque tiene una naturaleza humana solo que glorificada, pero esa es como llaman teológicamente, ¿no? La unión hipostática de Cristo, esa plenitud humana, pero esa plenitud divina, en el hecho de, obviamente, como un hombre perfecto, un hombre pleno en todas las características positivas que podamos pensar. Pero ¿por qué Jesús le dice, no me llames bueno? Porque solo Dios es bueno. Pero hay que entender que este hombre se acerca a Jesús y lo ve no como Señor, no lo ve como Dios, lo ve como un rabino más de Israel que tiene sabiduría. Y por esa causa, cuando este hombre se le acerca a Jesús diciéndole, maestro bueno, él no lo está llamando bueno en el sentido hey, tú eres el maestro de maestros, te he reconocido. Hey, tú eres Señor, tú eres el Mesías que llegó, yo te he reconocido. Este joven lo observa o se le acerca a Jesús como un maestro más de Israel, como un Nicodemo. Ya, fácilmente, de seguro, este joven se lo hubiese podido acercar a Nicodemo y llamarle de la misma manera, maestro bueno. Este hombre se lo hubiese podido acercar a Pablo en su tiempo de fariseos y le hubiese dicho, maestro bueno. Es decir, este joven o este hombre llama a Jesús de la manera en como él llamaba a cualquier rabino de Israel que a él le pareciese que tuviese mucha sabiduría. Y como él lo está tratando como un hombre común y corriente, Jesús le va a responder de esa manera. No me llames bueno. Si Cristo, a Cristo se le postraron, a Cristo le besaron los pies, a Cristo lo adoraron. Y él no dijo, no me adoren porque solamente Dios es digno de adoración. No, él recibía porque cuando venían de esa manera, considerándolo como el Señor, como el Mesías, entonces él no tenía problema. Pero este hombre se le acerca, es tratándolo como un hombre más, como un rabino más, y por eso, cuando lo trata como un rabino más, pues él le responde de esa manera, como si fuera un rabino más. Y por eso, cuando le hace la pregunta, ¿qué hay que hacer para obtener la vida eterna? Jesús no le dice, tienes que confiar en mí, tienes que creer en mí como Señor y Salvador. O sea, esa era la respuesta. Pero como él lo está tratando como un rabino más, Jesús no le puede decir, sígueme para que seas salvo. ¿Por qué? Porque si para ese joven, para ese hombre, Jesús es un rabino más de estos, pues el decirle, cree en mí, le está diciendo es, cree en un hombre común y corriente. Pero Cristo no nos llama a creer en él como si fuera un hombre común y corriente. Cristo nos llama a creer en él como aquel que es Señor de señores, como aquel que es el Salvador, que es el Redentor, como aquel que es lo que nadie puede ser. Porque Cristo como hombre
es, en ese momento, es el hombre inigualable, es el hombre perfecto, es el hombre que nunca, que Adán incluso no pudo llegar a ser por haber desobedecido desde el Edén. Así que cuando él le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y note la manera, no es que, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Tal vez era una pregunta correcta. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? La pregunta de este joven, de este hombre fue, ¿qué tengo que hacer yo para tener la vida eterna? Es decir, no solamente para este hombre Jesús era un maestro más de Israel, un hombre común y corriente, sino que para este hombre la salvación o la vida eterna se basaba en sus acciones. Y por eso la escritura habla de la autosuficiencia. Para este hombre todo tenía que ver con él, no con Dios. Como que Dios dijo, bueno, ahí les pongo, mire a ver cómo ustedes lo hacen. Ese era el pensamiento de él. Y por eso, sí, entonces, por esa razón, entonces Jesús le responde, ok, si tu pregunta o si tu pregunta es, ¿qué tienes que hacer para obtener la vida eterna? Ok, guarda los mandamientos. Pero miren la confianza, la autoconfianza o autosuficiencia que tenía este hombre. Eh, ah, eso lo guardaba de pequeño. O sea, note que él tenía una dependencia de sí mismo, una autoconfianza en él, una autosuficiencia, que apenas Jesús le dice, guarda todos los mandamientos, como este, es tanto, es tal su orgullo, es tal su confianza en sí mismo, que él dice, todo eso yo lo he guardado de pequeño. O sea, desde pequeño. O sea, como diciendo, entonces yo no he pecado. O sea que ya tengo la vida eterna. O sea que prácticamente yo ya soy salvo. O sea, yo ya prácticamente ya lo conseguí, ya lo logré. ¿Sí? Ok. Dice, estaba leyendo lo que dice John. Bueno, cuando digo no me llames bueno, es porque cuando dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo mi Padre es bueno. Está planteando esa claridad, ¿no? O sea, quiere sembrarle esa duda o esa inquietud en el joven, en el hombre, porque por la misma razón que lo estoy diciendo, él se le acerca al Señor, mm, es de la manera como lo hace. De un momentico. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Sí? A eso me refiero, ¿no? Que él está haciendo esa referencia es, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Es decir, es la razón por la cual se le acerca. Por eso mi interpretación es que Jesús le está diciendo, no me llames bueno a mí, porque es como si dijera, no me llames bueno porque tú no me estás llamando bueno como el Mesías, como Señor, sino que me estás tratando como un maestro común y corriente. Por eso hago referencia a que Jesús, de alguna manera, lo que le está diciendo es, si me tratas como un maestro común y corriente, no me llame bueno, porque si me tratas como un maestro común y corriente, como un maestro más, el único bueno es Dios entonces. A eso me refiero. Entonces, por eso, note la autoconfianza. No, eso yo lo hago. Es como si me dijera a mí, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tienes que creer en Dios. Y cualquier persona dice, no, yo ya soy salvo, porque yo ya creo en Dios. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, dije, bueno, entonces tienes que dejar tu vida de mundano, de pecador, tu vida de esto, de aquello, y rendirte a Jesús y su servicio. Entonces la gente dice, eso ya es otra voz, ¿sí? No, y esto es lo que pasa con Jesús. Cuando el Señor le dice, guarda los mandamientos.
Ah, ya, listo. O sea que ya. O sea, ya tengo la vida eterna. Ok, ya. Pero note que Jesús lo quería llevar a un punto. O sea, él no le está respondiendo las preguntas a Jesús de tal manera que el Señor Jesús diga, "Ah, uy, no, ¿y ahora qué hago con este? Porque me está dejando en vergüenza, ¿no? Él lo está llevando a un punto. ¿Por qué me llama bueno? Solamente Dios es bueno. Ah, ok. Solamente Dios es bueno. Note lo que le está queriendo decir. Solo Dios es bueno. Porque el bueno aquí hace referencia es a que es una persona. Es decir, para él, para el joven, para este hombre, cualquier persona puede, o sea, puede llegar a obtener esa bondad. Para él, como él es bueno, un maestro más, él piensa que cualquier persona por sus propios medios puede ganarse la salvación y se encuentra la vida eterna y se encuentra que él es uno, está siendo uno de esos. Es decir, si le voy a hablar a uno que por sus propios méritos yo creo que ya tiene la vida eterna y le voy a preguntar a ese que ya yo creo que tiene la vida eterna cómo yo puedo obtener la vida eterna. Así que, y cuando le responde el Señor, dice, ah, entonces él tiene la vida eterna, yo también tengo la vida eterna. Pero no te hacia dónde lo va llevando el Señor. Y por eso al punto que le dice, hey, ok, entonces ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y no que sea el requisito de salvación. Eso lo hicieron en su momento algunos hombres que se acercaban a la palabra de esa manera. Eh, Vendían todo y se dedicaban a predicar. Incluso parte de su evangelio era que eran en Cristo, renuncien a las posesiones y sigan y únanse a nosotros para predicar. Y entonces por eso a veces surgían muchas cosas y la Iglesia Católica llegó a aprovecharse de mucho de eso y la forma de no era renuncien a sus riquezas y den a los pobres, sino renuncien a sus riquezas y traigan a nosotros y nosotros las administramos. Ese fue el boom de muchas y contra lo que se levantó muchas veces los reformadores. El hecho de que llamaban a la pobreza, pero tomando las riquezas y llevándosela a ellos, y que ellos miraban cómo la administraban. Entonces, o que ellos mismos se encargaban de dársela a los pobres, pues. Entonces, cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme, ahí es donde se da cuenta que para este hombre Jesús era un simple maestro más. Si hubiese sido el Señor, este hombre lo hubiese seguido. Si para él Cristo era el Señor, si para él Cristo era el Salvador, si para él Cristo era la respuesta de todo, este hombre hubiese dicho, claro, lo voy a hacer. O sea, él quería supuestamente la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Él estaba inquieto, pero si realmente él quería la vida eterna con todo su ser y él confía en ese maestro como que aquel en donde yo puedo encontrar la respuesta, pues el maestro, ese maestro, bueno, le dio la respuesta. ¿Cuál fue el problema? Que era un maestro más. Por lo tanto, cuando le dio una respuesta que no le satisfizo, dijo, no, si para él ese maestro hubiese sido el Mesías, el Señor, apenas le hubiese dado la respuesta, hubiese pasado lo mismo que hicieron los otros discípulos. Dejándolo todo, le seguían. Pero él se entristeció porque tenía muchas riquezas, ¿verdad? Porque para él, con quien estaba hablando, no era el mayor tesoro. Para aquellos que siguieron a Jesús, para los discípulos cuando escuchaban el llamado del Señor, lo vieron como lo mayor de este mundo, el mayor tesoro, la mayor riqueza. No les importaba entregar su vida a servicio y morir por él si era necesario. En este caso, note lo que pasó con este joven, con este hombre. Cuando se le pidió que eligiera entre Cristo y el dinero, ¿qué pasó? Simplemente se fue. Se fue de la presencia de Jesús. Él creyó que cuando tal vez
apenas dijera, no, yo guardo todos los mandamientos, Jesús dijera, bueno, acuérdese de Pablo, de cuál era el pedigrí que él se dio, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a guardador de la ley, irreprensible. Es decir, la gente lo veía a él y ¿qué veían? Ya un salvo. La gente lo veía a Pablo y decían, yo quiero ser como Pablo. O sea, para Pablo, él, por eso le decía que él hubiese visto a Pablo y le hubiese dicho lo mismo, maestro bueno. Lo hubiese tratado de la misma manera. Ya. Pero cuando Pablo habla del estado espiritual, el que dice, pero eso, o sea, todo eso, ante los hombres yo era el grande, el majestuoso, el irreprensible, el ya salvo, el ya con vida eterna, el ya al lado de la presencia del Señor, el ya ganador de todo bien. Pero, pero, ah, cuando Pablo empieza a comparar eso, dice, pero si se trata de la justicia de Dios, eso es inservible. No me alcanzaba para nada. Y Pablo expresa, por ejemplo, en Romanos, capítulo 7, Pablo expresa capítulo 6, Cristo nos liberó del poder del pecado. Capítulo 7, el hombre que se somete a la ley está impedido. Por eso en el capítulo 7 encontramos la palabra o la frase, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no puedo hacer y lo que no quiero hacer eso hago. Pero es porque Pablo está hablando desde el contexto de alguien que se somete a la ley. Cuando yo me quise someter a la ley, cuando estaba bajo la ley, eso era lo que pasaba en mi vida. Así que ante los hombres, Pablo era irreprensible, se mostraba como irreprensible. Ante los hombres, Pablo se mostraba como fariseo de fariseos. Ante los hombres, Pablo se mostraba como el celoso perseguidor de la iglesia. Pero ante Dios, Pablo le tocaba desnudarse y decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Externamente era lo mejor, internamente lo peor. Internamente no podía ocultar mi pecado, internamente ante Dios no podía esconder los pecados que pasaban por mi vida. Capítulo 8 de Romanos, que nos muestra que lo único que trae libertad es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos esto. Él vivía confiado. Él quería alguien que le corroborara lo que él pensaba de sí mismo. Pero se encontró con aquel que él no está considerando como realmente es el maestro de maestros, el señor de señores, el Mesías en ese momento. Así que le responde. Y obviamente pues se siente totalmente decepcionado, porque en el fondo este hombre tenía un problema de corazón. Y ese es también nuestro problema. La Biblia dice que nacemos en conflicto con Dios y somos incapaces de establecer una relación correcta con Él. O sea, estamos impedidos. La Biblia que dice, cuando le preguntan al Señor, ¿cuál es el principal y gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amar al prójimo como a sí mismo, que es un resumen de los 10 mandamientos, ¿no? Es un resumen. Los primeros 4 mandamientos se enfocan en Dios, ¿sí? No tendrás otros ídolos, no te harás imagen de ellos para postrarte ante ellos, para venerarlos, no usarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo para santificarlo para Dios, enfocados en Dios. Luego, todos los mandamientos a partir de honrar a padre y madre hasta no codiciar nada del prójimo, enfocados en el prójimo. Debes amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser. La pregunta es, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede amar a Dios con toda el alma, toda la mente? Cuando tú pecas con tu mente, ya no estás amando a Dios con toda tu mente. Cuando tú deseas algo en tu corazón,
pecaminoso, cuando hay un deseo que tú terminas abrazando, ya no estás amando a Dios con toda tu alma. Cuando tú haces pecado, ya no estás amando a Dios con todas sus fuerzas. ¿Quién puede amar a Dios con todas sus fuerzas? ¿Ve? Y es ahí donde, por eso desde la antigüedad, ¿qué se necesitaba? Cristo establece la ley, o sea, como dentro de la ley misma, establece la obediencia, pero también dentro de la ley, dentro del pacto mosaico, dentro del pacto sinaítico, se establece la ley para obedecerla, se establece el sacrificio para poder eh, mm, recibir el perdón por la desobediencia. Se establece el sacerdocio como aquel que representaría al pueblo para ofrecer sacrificios. Es decir, porque tampoco era que el pueblo podía ofrecer sacrificio por sí mismo. Antes de la ley, los patriarcas, la era de los patriarcas, era que los padres eran representantes de su familia y ofrecían sacrificio por su familia. Y les enseñaban a sus hijos para ofrecer ofrenda delante del Señor. Note entonces, cuando Cristo habla, nadie puede amar a Dios con todo el ser. Lamentablemente, hermano. ¿Qué debemos añorar nosotros? Dios, sé que no te voy a amar perfectamente, aún en Cristo, pero ayúdame a amarte lo más que pueda. Sé que no voy a ser santo a plenitud, pero ayúdame a ser lo más santo que pueda. Sé que no voy a ser puro en el sentido de no haber ninguna sola mancha en mi vida, pero ayúdame a ser lo más puro que pueda. Eso es lo que no entendió este joven. Estaba tan confiado en sí mismo. Era tan orgulloso que no sabía que era orgulloso. Autosuficiente, ya. O sea que me necesito a mí mismo nomás y ya. Hay gente que llega con esas ínfulas, hemos mencionado, ¿no? Gente que llega con esas ínfulas a la iglesia. Y a veces la mantiene. Bueno, ¿y el Señor de qué te rescató? No, 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 yo era muy corriente, muy moral, muy buena persona, yo buen esposo, buen hijo, buen hermano, buen vecino. No, yo lo único que necesitaba era volverme, meterme en una iglesia cristiana porque ya yo estaba bien. Y hay gente que cree que es eso, que es suficiente. Hermano, ojo con la autosuficiencia, porque el Señor realmente vino a rescatarnos, a todos, a todos. O sea, todos necesitamos ser rescatados. Y la autosuficiencia, la confianza en mi moralidad es un pecado. Es autosuficiencia. Es creer que no necesito de Dios. Y que tal vez elegir ser cristiano es como pues para añadirle algo más, ¿no? Porque pues ya de por sí estoy bien. Como compartir con personas como de mi mismo calibre, ¿no? De la misma moralidad mía, del mismo estatus moral mío, porque quiero compartir. Es que este mundo es muy pecaminoso, que necesito gente como yo, ¿sí? De mi mismo estatus moral. Hermanos, Dios guarde nuestra vida de eso. Cristo desnudó a este hombre. Cristo le arrancó la piel, le quitó el corazón y dijo, mira, esto eres tú, un codicioso. Realmente tú tienes otros dioses delante de mí. Este hombre quebrantó, cuando él dijo, todo se lo he guardado, y Cristo le desnuda su corazón, se da cuenta de que él realmente quebranta desde el primer hasta el último mandamiento. Es un adorador del dinero. Para él el dinero estaba por encima de Dios. El primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí, este hombre lo ha quebrantado con su dinero. Y un hombre así, amador del dinero, ¿sabe qué hace con las riquezas de otro cuando están por encima de las de él? Las codicia, las desea. Y entonces añora qué cosa? Añora, añora también tener esa misma capacidad de dinero. Hermanos, Dios guarde nuestra vida y nos ayude. Porque si la respuesta es ¿qué debo hacer?
Si la pregunta es ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Si la pregunta es ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es tú no puedes hacer nada. Porque cualquier intento de ser salvo, cualquier intento para obtener la vida eterna es fallido. Es decir, que si se trata de qué puedes hacer, la respuesta es estás perdido. Si se trata de qué tengo que hacer para tener la vida eterna, la respuesta es no puedes hacer nada, estás perdido. Si se trata, la pregunta es ¿qué tengo que hacer yo para ser aceptado por Dios? La respuesta es no puedes hacer nada. Estás destinado a ser rechazado, destinado a perderte, destinado a ser condenado. Y por eso se necesitaba un mediador. Por eso se requería un mediador, alguien que viniera. Nosotros compartimos la incapacidad del joven gobernante para obedecer la ley de Dios y amar a Dios como se debe hacer. Nadie lo ha hecho. Nadie puede. Nadie amará a Dios y guardará sus mandamientos perfectamente. ¿Quién? Solamente pudo hacerlo. Cristo. Por eso Cristo, antes, yo la otra vez lo mencionaba, Cristo vino, se encarnó con un doble propósito. Primero, en ese orden, venir a vivir para la gloria de Dios, como ningún hombre puede hacerlo. Vino a dar gloria a Dios a través de una obediencia perfecta. Vino a dar gloria a Dios a través de amar perfectamente a Dios. Él vino a amar. O sea, si alguien como hombre amó perfectamente a Dios, fue Cristo. Si alguien como hombre obedeció perfectamente a Dios, fue Cristo. Si alguien como hombre podía ganarse la salvación por sus méritos, solamente Cristo. Si alguien logró una justicia perfecta como la de Cristo, como una justicia perfecta como la demandaba Dios, Cristo. Cristo fue perfecto en todo, absolutamente todo. Es decir, ciertamente, si alguien podía ser bueno, perfectamente era Cristo. Así que nadie, 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 como mencionábamos en algún momento, si alguien se podía ganar la salvación por méritos, era Cristo, el único. Pero como él vino a ser representante, él no vino a ser, él no vino a ser el ejemplo a seguir para que, para decirnos, mira, si yo puedo, ustedes pueden. No, él vino a ser representante nuestro. Y ejemplo, claro, sí. Pero no vino a ser exclusivamente un ejemplo de hombre a seguir, ¿sí? Para que los demás dijeran, wow, entonces sí se puede. No, yo vine a ser el representante, para ello tenía que ser perfecto. Obviamente lo convierte en un patrón ejemplar perfecto. Cuando yo miro al hombre y me falla, miro a Cristo, que no me va a fallar. Cuando yo debo mirar a ciertos patrones como los pastores, como los diáconos, para seguirlos y ¡pum! Fallaron. Entonces, ¿qué hago yo? Ay, quedé inestable porque me falló el pastor, me falló el diácono, me falló el líder que tenía. Ok, mira a Cristo, sigue mirando a Cristo. Es que es como si yo tuviera un enfoque de, tengo que mirar a los pastores como ejemplos a seguir, pero sin dejar de mirar que detrás de ellos hay un mayor ejemplo, Cristo, aquel que nunca falla, aquel que nunca falta, aquel que nunca abandona. Pero esto, dice, es en realidad una buena noticia. El hecho de que nadie pueda ganarse por sí mismo la salvación, sino solamente Cristo, que nadie pueda ser perfecto y amar perfectamente a Dios, sino solamente Cristo, eso es una buena noticia. La salvación no depende de nosotros ni de lo que hagamos. La paz, la seguridad, el perdón, la posición correcta ante Dios, la aceptación, llegan cuando nos encomendamos a su misericordia, cuando aceptamos su fuerte salvación como un regalo gratuito que no puede ganarse, ni comprarse, ni obtenerse por sí solo. Por eso cuando en humildad nos inclinamos ante el Señor, cuando en gratitud nos inclinamos ante la provisión que Cristo da mediante su obra de expiación en la cruz del Calvario, es ahí donde obtenemos la vida eterna.
no es por nuestros méritos, es por nuestra fe en el Señor. Pero qué curioso que cuando ya uno crece, cuando uno predica, el Evangelio uno dice, hey, si quieres ser salvo, tienes que rendir tu vida a Cristo. Si quieres ser salvo de la condenación, de la culpa, de la esclavitud del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, tienes que mirar a Cristo, rendirte a Cristo. Y la persona va. Ya cuando Dios ha salvado a esa persona, doctrinalmente, ¿de qué se da cuenta la persona? Ah, caramba. O sea, la fe que yo decidí tener y poner en Cristo, en realidad no surgió de mí. En realidad vino de Dios hacia mí. Y me doy cuenta que yo fui salvo por la fe, pero por gracia. Que esa fe que yo en ese momento dije que estaba teniendo en Cristo, en realidad fue un regalo que Dios en ese momento me dio para yo ofrecerlo. Es decir, eh, como cuando los niños, por ejemplo, en el tema, yo recuerdo eso pasaba tanto en el catolicismo, uh, desde el catolicismo lo vi, es la exigencia de la ofrenda. Sí, en la iglesia, por ejemplo, también uh, vamos a preparar nuestras ofrendas. ¿Y qué hace el papá a veces? Le da la plata al niño para que el niño la deposite ahí en la ofrenda. Ese niño está cumpliendo con lo que están pidiendo. Obviamente no es que obliguemos a que tengan que dar una ofrenda, pero en el momento de la ofrenda, el niño recibe un regalo de parte del papá, ¿sí? Para ir a dar ese regalo, para ir a dar esa demanda que están haciendo en la iglesia. Dios demanda fe para ponerla en Cristo y ser salvo. Y el Padre me da la fe, me regala la fe para yo tomar esa fe y ponerla en Cristo. Por eso la salvación es por gracia de principio a final, por todo lado. Pero eso me di cuenta después ya en lo doctrinal. En el momento, yo creo que estoy teniendo fe en el Señor y que esa fe surgió de mí. Claro, surgió de mí, pero porque fue Dios quien la colocó. Porque por sí solo. Y por eso Cristo más adelante. Note que cuando usted lee Mateo 16 y dice, uh, y Jesús dice, y el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. 19:23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto, verso 25 dice, se acostumbraron, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Como diciendo, no, entonces nadie puede ser salvo. Jesús mirando los que les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Qué? Salvarse. O sea, la salvación debe ser por gracia, porque si no es así, el hombre no se puede salvar. Dice, más para los hombres es imposible, más para Dios todo es posible. Es decir, el hombre es salvo por gracia y obra milagrosa de Dios. Porque si algo es imposible para los hombres, entonces la salvación es un milagro de Dios. Si esto es imposible verlo humanamente, Amén. entonces, amén. Entonces, la salvación es un asombroso, prodigioso, majestuoso milagro de Dios. Somos milagros andantes, hermano. Eso se lo perdió este hombre por confiar más en sus riquezas. Pues, digo, por confiar en sí mismo, amando más sus riquezas que a Dios. Este hombre no tenía que alejarse con tristeza de Jesús. Pudo haber renunciado a su orgullo y autosuficiencia. Pudo haber conocido el gozo de poner a Jesús en primer lugar, en lugar de la tristeza persistente de confiar en su propia bondad y aferrarse a su riqueza. Esa era su responsabilidad. Elige. Bueno, y esa historia se plasma acá para que podamos ver que cuando el hombre quiere confiar en sí mismo para obtener los beneficios de parte de Dios, al final se da cuenta que no puede.
La autosuficiencia siempre resultará inútil o nos causará ansiedad, tanto a nosotros como sucedió con él. Pero si vamos ante nuestro Salvador con la fe y la confianza de un niño, podemos experimentar la verdadera paz y la seguridad de la vida eterna. Así que, ¿cuál es el llamado? Entroniza a Jesús en tu corazón. Somos creyentes. Bueno, por lo menos la mayoría, o no sé si todos estamos acá. Pero te pregunto, ¿quién está reinando en tu corazón? ¿Quién, quién Listo. está sobre el trono? Y amén, espero que así sea. ¿Sí? Pero esto hay que examinarlo. Cuando hago la pregunta, es una pregunta reflexiva, retórica. ¿Realmente Cristo está reinando en tu corazón? ¿Realmente al observar tu corazón, sí Él está reinando? ¿O hay otras cosas? Familia, posesiones, salud, ¿sí? Porque a veces ah, colocamos la salud sobre todo, ¿no? Y cuando falta, y cuando nos damos cuenta que la salud está entronada en nuestro corazón, porque cuando falta, nuestra vida se desequilibra, perdemos vida espiritual. Los hijos, los padres, los cónyuges, ¿quién está reinando en tu corazón? La economía, ¿ve? Hermanos, debemos examinarnos. No porque la salvación sea por obras. Yo creo que si usted ha creído en Cristo, sido por la gracia divina y es salvo. Pero debemos examinar que en este caminar cristiano, hermanos, nadie más se ponga en el trono de nuestro corazón. Nuestros deseos, nuestros deleites, nuestro descanso. Dios nos ayude, hermanos. Entroniza a Jesús en tu corazón y prepárate para poner todo lo que eres y tienes a su servicio. Acércate al Señor con las manos vacías y conoce el gozo y la vida que Él da. Si la tienes, gloria a Dios. Vive para el Señor. Vive para Dios, mi hermano. Vive para el Señor. Sírvele. Glorifícale. Exáltale. Si tú no eres creyente, mi amigo, mi amiga, bueno, ya creo que has escuchado que por sí mismo, que aunque seas buena persona, y te digo, si eres una buena persona, una buena esposa, un buen esposo, una buena hija, un buen hijo, un buen padre, una buena madre, un buen ciudadano, sigue siéndolo. No te estoy diciendo que no lo sigas. Nosotros debemos serlo, porque la Biblia dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que andemos en ello. Pero esa no es nuestra confianza de salvación. Esa no es nuestra confianza para decir que estamos ya bien ante Dios. Nuestra confianza es Cristo el Señor. Así que debes rendirte a Él. Como nosotros creyentes debemos permanecer rendidos a Él y confiados plenamente en Él. Amén y amén. No sé si hay algún comentario o alguna inquietud, bien pueda hacerla. Si no, podemos cerrar con nuestro tiempo de oración, mis hermanos. Oremos. Ok. Nuestro hermano Carlos escribe. El primer impedimento de seguir al maestro de maestros está en quitar el primer lugar de nuestra vida a nuestro bondadoso y misericordioso Dios. Su sacrificio a favor de la humanidad encarna la expresión de amor más grande del universo, necesario y único salvoconducto para entrar al reino de los cielos y tener la vida eterna. Así es. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias por este día, por esta meditación. Gracias por concedernos el poder estar delante de ti, Señor. Gracias porque nos permites glorificar tu santo nombre, exaltar tu presencia, Señor, y estar delante de ti. Si hoy podemos decir que somos salvos, si hoy tenemos la seguridad de que tenemos la vida eterna, Señor, que no esté basado en nosotros. Creemos que si somos creyentes, no está basado, Señor, pero que este pensamiento que surge tu palabra no sea cambiado por el enemigo, Señor, al llegar a hacernos creer que sí, que soy salvo por mis méritos. Guárdanos de tales pensamientos, Señor. Guárdanos, Dios, porque es por ti y solamente por ti. Ayúdanos a mantenernos ahí siempre agradecidos, siempre honrándote, siempre exaltándote, bendito Dios. Gracias te damos, Señor.
Muchas, muchas gracias te damos por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús y sobre todo porque luego de ser salvos nos damos cuenta de que la fe que se nos demanda, se nos demandó y se nos demanda, en realidad es un regalo tuyo también. Ya, nada proviene de nosotros, todo es por tu divina y soberana gracia. Por eso, esa salvación que nos has dado es el más maravilloso de todos los milagros que puedas hacer, Señor. Gracias te damos. Señor, que podamos ir a nuestro día a día, a mis hermanos, a sus labores, Señor, con estas meditaciones que nos llevan a ser agradecidos y a mantener, Señor, con pensamientos de adoración y gratitud y de medios para poder luchar contra el pecado. Gracias te damos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Me alegró compartir con ustedes. Nos vemos mañana, Amén. misma hora, mismo canal. Y ya sabes, firmes hacia adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Dios los bendiga, hermanos.